Sabemos, hermano, que el Señor cuando nos da algo, un sueño, una revelación o una experiencia, tiene que hacer de acuerdo a la palabra. Amén, aleluya. Porque todo ya está escrito en la palabra del Señor. Amén. Entonces, hermanos, quiero que me acompañen en Apocalipsis, capítulo 13, versículo 16. Le demos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del glorioso Espíritu Santo, que está ministrando ahora en este día, Padre Santo, para gloria y honra de papá, Padre amado. A ti sea la alabanza, mi Señor, y la adoración. Y dice así: y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviera la marca que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. He aquí que hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es un número de hombre y su número es 666. Amén, aleluya. Dice aquí la palabra: he aquí que hay sabiduría. Amén, aleluya. Bendito es el nombre de Jesús. Amén, aleluya. Cuando yo me acosté en la cama, hermano, ya no pude dormir, el sueño se me había ido. Y me acuerdo que me recosté solamente a estar meditando, cuando de repente, hermano, empiezo a entrar en una visión. Amén, aleluya. Empiezo yo a ver que estaba en una casa, adentro de una casa, pero esa casa era de mis pastores. Amén, aleluya. Yo estaba adentro, amén, aleluya, en la casa, pero era la casa de los pastores. Amén, aleluya. Y me acuerdo que yo tenía mi cel en mi mano y yo estaba mirando un reportaje o una noticia en el celular. Me acuerdo que yo estaba mirando, amén, aleluya, un reportaje, amén, aleluya, o algo que estaba pasando real en el mundo. Entonces veo como mi pastor se me acerca y me dice: hermano, ¿qué está mirando? O porque él me miraba así como medio angustiado, amén, aleluya. Entonces él se acerca y yo le digo: pastor, mire lo que está pasando, mire esta noticia, mire lo que está pasando ahorita ya en el mundo. Cuando yo le digo eso, hermanos, para que él mirara mi celular, veo como de repente se pone una pantalla enfrente de nosotros. Amén, aleluya. Y empezamos a mirar lo que yo estaba mirando, lo que estaba pasando en ese rato, en ese momento. Amén, aleluya. Entonces, hermanos, nos quedamos mirando esa pantalla, lo que estaba pasando. Amén, aleluya. Entonces empezamos a mirar cómo era, como un parque, algo donde mucha gente se pasea y camina. Mirábamos como unas avenidas, pero era un lugar como una ciudad. Amén, aleluya, donde había muchísima gente, había gente corriendo y caminando, se entrellevaban entre ellos y pasaban, y unos se pasaban y otros cruzaban, y estaba como un caos. Amén, aleluya. Nosotros estábamos mirando en la pantalla, amén, aleluya. Nosotros ya estábamos mirando lo que estaba pasando, cuando de repente, hermanos, veo que de a lo lejos veo cómo vienen unos hombres. Eran como sacerdotes, algo así, porque traían unas túnicas como de
de sacerdocio. Traían unas túnicas negras y con blanco. Amén, aleluya. Miraba yo que se acercaban y se acercaban. Amén, aleluya. Pero ellos no venían solos, venían con un gran ejército. Amén, aleluya, de soldados. Venían con un gran ejército de soldados con ellos. Y me acuerdo que yo miraba y esos soldados traían una especie como de cajas en las manos. Todos ellos, hermanos, traían una caja en su mano, aleluya, y venían caminando con aquellos hombres. Amén, aleluya. Santo de Dios. Me acuerdo que llegan a un lugar como que si fuera una plaza. Amén, aleluya. Me acuerdo que llegan ahí y empiezan esos soldados a abrir esas cajas. Y veo como en esas cajas, cuando aquellos hombres, aquellos soldados empiezan a abrir aquellas cajas, veo yo como que lo avientan así y empiezan a regarse muchas cosas. Eran como chips que traían ahí. Era una especie como de diadema, pero algo raro, como que si se lo pusieran como algo que trae para ponerlos. Amén, aleluya. Entonces, hermanos, veo como aquellos soldados tiran todas aquellas cajas, la empiezan a abrir. Veo como la empiezan a abrir y empiezan a tirar aquellos chips que traían adentro. Cuando de repente, hermanos, miro que aquel sacerdocio o aquel hombre trae consigo a un hombre. Yo miraba a ese hombre y yo me le quedé viendo porque era un hombre muy elegante, muy fino. Amén, aleluya. Era una persona muy importante. Bendito es el nombre de Jesús. Cuando yo veo, hermano, a aquel hombre que se viene acercando, miré que era un actor muy famoso en Hollywood, un actor muy famoso. Yo lo conocí porque a mí me gustaba ver sus películas. El actor se llama, no sé el actor si puedo decir. Amén, aleluya. Me acuerdo que, bendito es el nombre de Jesús, me acuerdo que venía aquel hombre, venía caminando con aquellos sacerdotes, venían acercándose, amén, aleluya, y traían a aquel hombre famoso. Era un actor muy reconocido, era un actor muy reconocido de Hollywood. Bendito es el nombre de Jesús. Me acuerdo que aquellos hombres lo empiezan a poner arriba de aquel lugar, como exhibiéndolo. Amén, aleluya. Y veo, hermanos, cómo empieza aquel hombre ponerle aquella cosa en la cabeza. Veo cómo aquel hombre empiezan a poner aquel chip en aquel hombre y exhibían públicamente a ese hombre, a las personas que estaban ahí. Cuando aquel hombre sube y empiezan a ponerle aquel chip, aquellos hombres decían: no tengan miedo y no se espanten, miren, porque aún estos actores, estos famosos, se están poniendo aquel chip. Bendito es el nombre de Jesús. Entonces, hermanos, veo como aquel hombre, aquel actor famoso, veo cómo lo empiezan a ponerle en la cabeza y empiezan a meterle aquel chip en la cabeza. Amén, aleluya. Veo que la gente, cuando ese hombre empezó a hablar, miré cómo empezaron a acercarse la gente y a mirar. Bendito es el nombre de Jesús. Mire cómo empezaron a acercarse más
y rodearon ese lugar, esa plaza. Y entonces, hermanos, aquel actor empezó a decir: no tengan miedo, miren que esto no es malo, miren que esto yo me lo estoy poniendo. Amén, aleluya. Entonces, hermanos, veo que la gente se empieza como a calmar al mirar a aquellos hombres y aquellos soldados. Y veo, hermano, que aquel hombre se baja. Y entonces, pero la gente aún seguía un poco alterada, un poco concertado de lo que estaba pasando. Entonces aquel hombre empieza a traer a otra persona y lo vuelve a subir arriba para exhibirlo públicamente. Y era un cantante famoso. Era un cantante famoso. Eran personas reconocidas por todo el mundo. Personas que son reconocidas por sus películas o por sus canciones, por sus músicas. Vi aquel hombre, hermano, aquel cantante, como subió también a aquella plataforma. Empezó a exhibirse públicamente. Y igualmente aquellos soldados llegaron con aquellos hombres y le volvieron a poner aquella cosa en la cabeza para ponerles el chip. Amén, aleluya. Aquel hombre igualmente decía y hablaba, les hablaba a las personas igualmente, como queriendo convencer a las personas que se calmaran, como diciéndoles cosas, amén, aleluya, que todo iba a estar bien, que no se preocuparan. Algo aquel hombre le decía, pero yo podía entender lo que le estaba diciendo. Amén, aleluya. Veo que aquel hombre de repente se baja nuevamente, amén, aleluya, de exhibirse. Veo, hermano, que de repente aquellas personas empiezan también. Veo que aquellas personas también empezaron a unirse con ellos y empezaron a subirse también, amén, aleluya. Vi aquellas personas también que empezaron, aleluya. Y yo miraba, hermanos, y yo miraba también que había cristianos en ese lugar. Yo podía reconocer que aún cristianos, evangelios, aquellos que han escuchado de la palabra, aquellos que han oído del Señor, aquellos quizás hasta pastores había ahí, o ministros, o iglesia había también en ese lugar. Y miraba, hermano, que también ellos empezaban a subirse en aquella plataforma para ser exhibidos públicamente. Amén, aleluya. Cuando de repente veo que uno de aquellos sacerdotes, de aquellos hombres, de repente le empieza a llamar a esos soldados, empieza a llamarlos y se acercan con ellos. Y ese sacerdote, aquel hombre, les empieza a decir: vayan y entren en las casas y traigan a todos los que encuentren ahí. Yo miraba que aquellos soldados, aquel ejército, eran muchos soldados, en la cual, hermano, ellos salían deprisa. Amén, aleluya. Cuando de repente, hermanos, veo que empecé a ver cómo aquellos soldados llegaban a unas casas y la empezaban a abrir a patadas. Miraba cómo aquellos soldados tiraban aquellas puertas a patadas. Amén, aleluya. Y se metían. Cuando vi eso, hermano, entonces yo le digo al pastor y le digo, pastor, los juicios ya están, la persecución ya están. Amén, aleluya. Entonces él me dice, yo le digo, seguramente ya no vamos a hacer culto, ya no vamos a poder hacer culto.
Y él me dice: no, hermano, aquí donde estamos, en este lugar, aquí vamos a seguir haciendo los cultos. Pero yo me acuerdo, hermano, que me entró un miedo y un terror a ver a aquellos soldados cómo entraban y cómo iban. Entonces yo, hermano, yo le digo al pastor así, y él me dice: aquí vamos a hacer culto, aquí nos vamos a quedar, y aquí el Señor nos va a proteger. Cuando él me decía, hermano, esa palabra, yo podía entender que cuando ellos llegaran a la puerta de la casa, nosotros ya no íbamos a estar. Yo lo podía sentir, hermano, en esa hora. Cuando de repente, hermano, veo que llega una mujer ahí con nosotros. Veo a una mujer, era como una pastora o alguien que predica la palabra, y de repente veo que viene un otro hombre igual, que era como un pastor, como un hombre que predicaba la palabra. Entonces aquella mujer nos empieza a decir y dice esta palabra, y dice: sí, hermanos, porque ya estamos en las persecuciones, ya estamos en los juicios, ya estamos en los últimos tiempos. Y aquel varón, igualmente aquel pastor, porque yo sabía que ellos eran pastores de una iglesia, amén, aleluya. Y aquel hombre también decía lo mismo, nos decía: sí, hermanos, ahora nos vamos a quedar en las casas ahí hasta que el Señor venga. Entonces veo, hermano, como aquella mujer, cuando empezó a decir eso con aquel pastor, ellos empezaron a salirse y se fueron para su iglesia también, a estar en la casa del Señor, esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ellos también se fueron, aleluya, a sus casas, para estar ahí, para esperar a nuestro Señor. Amén, aleluya. Entonces, hermano, nosotros nos quedamos en ese lugar, nos quedamos ahí solamente esperando. Pero yo sentía una cosa, hermano, y eso me dio paz. Cuando el pastor me había dicho: aquí no vamos a quedar, porque aquí el Señor nos va a venir a recoger. Cuando ellos me dijo eso, yo sentí una paz. Y dije: cuando aquellos soldados lleguen a la puerta y quieran entrar, aquellos soldados ya no van a encontrar a nadie. Aquellos hombres perversos ya no van a ver al pueblo del Señor. Yo podía sentirlo, hermano, esa palabra el Señor me la dio en ese rato, en esa visión. Y porque yo lo podía sentir, hermano, yo podía sentir que aquellos hombres, cuando llegaran a la puerta y quisieran abrirla, nosotros ya no íbamos a estar. Amén, aleluya. Entonces yo me quedé, y de repente, cuando vi eso, volví otra vez regresé y estaba en mi cama acostado. Estaba con los ojos llorosos. Me acuerdo que no me da pena decirlo, hermano, porque es lo que el Señor me dio. Yo cuando desperté llorando, y yo me puse a orar en ese rato, porque me había entrado un gran miedo, porque muchos del pueblo del Señor solamente piensan que porque predican la palabra o porque tienen un ministerio o algo van a ser salvos, o no les va a llegar la ira del enemigo. Pero el Señor me decía, hermano, que el tiempo se está acercando, el día se está acercando, y mucho del pueblo de Dios no se apercibe de lo que el Señor está hablando. Todo lo toman a la ligera, todo lo toman a nada, cuando el Señor nos pide que estemos orando, que estemos en la presencia del Señor.
Claramente dice el Señor que estemos velando porque no sabemos la hora ni el día que haya venir nuestro Señor. Muchos de nuestros hermanos se la pasan cómodos y piensan que por llevar un pueblo y predicar la palabra van a ser salvos. Pero yo miraba, hermano, en aquella visión, como en aquella multitud había pastores, había evangelistas y habían hermanos ahí mezclados con ellos. Y aún ellos se miraban asustados, aún ellos se miraban turbados, aún ellos se miraban confundidos. ¿Saben por qué, hermanos? Porque no están buscando al Señor con humillación y quebranto. Ellos piensan que el Señor se los va a llevar antes, pero el Señor viene a probar los corazones. El Señor viene a probar a cada uno de ellos. El Señor viene a probar a nosotros, hermanos, para ver cómo estamos delante del Señor. Si estamos preparados para irnos o estamos listos para ser sellados por el diablo. Amén, aleluya. Bendito es el nombre de Jesús. Aquella noche, hermano, pude entender muchas cosas. Aquella noche, hermano, pude entender que aquel que no esté listo, aquel que no esté preparado, aquel que ignora la palabra, aquel que ignora la profecía, aquel que ignora las cosas que los siervos de Dios vienen hablando, aquellos hombres y mujeres que no están apercibidas, aquel día van a estar confundidos y van a sellarse por aquellos hombres. Porque una cosa miré, hermano, como aquellos hombres eran muy listos y muy inteligentes. Miraba cómo aquellos hombres traían a famosos, traían a aquellos hombres famosos en esta tierra, aquellos hombres usados por el diablo para engañar a la humanidad, aquellos hombres a través de sus películas, a través de sus músicas, a través de aquellas cosas que aquellos hombres son reconocidos. Yo miraba que muchos de aquellas personas se calmaban y se quedaban viendo cómo estaban siendo exhibidos, y aquellos hombres le decían: no tengan miedo, no tengan miedo, porque miren, aún nosotros que somos famosos nos estamos dejando sellar. Y aquellos hombres se subían arriba y estaban exhibiéndose públicamente. Y el Señor me decía: porque así está trabajando el diablo en estos tiempos. Así va a engañar a muchos de mi pueblo. Porque ciertamente dice su palabra que aún los escogidos serán engañados en aquel tiempo y en este tiempo. Porque ya estamos, hermano, ya empezamos con las persecuciones, ya empezamos, ya el enemigo ya empezó, aleluya, a destruir al pueblo de Dios. Amén, aleluya. Pero una cosa, hermano, yo sé, y el Señor me lo hizo sentir esa noche. Y me decía, hermanos, que todo aquel que está humillado, todo aquel que de verdad en su corazón hay temor, aquel corazón que esté limpio y que sea sincero delante de Él, aquel pueblo, aquel remanente, aquellos hermanos, su ángel del Señor nos va a guardar en aquel día. Y si Él lo ha dicho en su palabra, yo le creo, hermanos. Si Él lo ha dicho en su palabra, yo le creo, hermanos, que Él va a guardar a aquel pequeño pueblo que se está consagrando cada día. Amén, aleluya. Aquel pueblo que está buscando en humillación, en quebranto, como dice su palabra.
Cuando el pueblo de Israel, Moisés los sacó, dice el Señor que Él iba con ellos. No le faltaba nada. Él estaba cuidando de aquel pueblo. Él estaba cuidando de aquel pueblo. Pero aquel día, llegó un día en la cual aquellas personas se voltearon contra Dios y le dieron la espalda al Señor. Aquel día el Señor no se tocó el corazón para cortarlos de la tierra. Amén, aleluya. Pero Él, por su misericordia, hermanos, aleluya, no debemos de jugar con la misericordia del Señor. No debemos de jugar con la misericordia del Señor. Porque cuando el Señor se ira y se enoja, podemos ser desechados de su presencia. Podemos ser desechados de la mirada del Señor. El Señor puede quitar el ángel que está guardando a su pueblo. El Señor puede quitar el ángel que está guardando a su pueblo. Y a mí me da mucho miedo, hermano. Amén, aleluya. Por eso yo le digo a papá, le digo: Padre, cada día necesito de tu misericordia. Cada día, Señor, ve cambiando de mi vida todo lo que no te agrada. Porque parece nada, hermano, pero algo que hay en tu vida y no la quieres cambiar, ahí lo tendrás. Nunca se va a ir de ti. ¿Sabes por qué? Porque no le has creído al Señor. Porque no te importa las palabras del Señor. Porque has tomado en vano la palabra del Señor. Pero aquel día, hermano, como dice su palabra, será el día más espantoso, más terrible. Porque aquel día lo buscarás y no lo hallarás. Aquel día te arrastrarás y no lo hallarás. Aquel día vas a ayunar, vas a ser como el pueblo de Nínive, vas a ayunar, vas a llenarte en silicio y en ceniza, pero el Señor ya no va a estar ahí. Amén, aleluya. Porque el Señor ahorita nos está dando la oportunidad. El Señor ahorita nos está dando el tiempo de que nos sigamos consagrando más y más y más de la presencia del Señor. Cada día el Señor nos da una nueva vida, una nueva oportunidad, un nuevo día para arrepentirnos delante del Señor. Y amanso que amaya. El Señor todos los días, Señor, nos está dando una oportunidad. Simplemente que nosotros no lo miramos, nosotros no lo percibimos. ¿Saben por qué, hermanos? Porque nuestra vida todavía está en el mundo, en las cosas de este mundo. Todavía nuestra vida está, nuestra mirada todavía está en las cosas de este mundo. Todavía nuestra mirada no está en Cristo, en aquel que nos va a rescatar aquel día. Amén, aleluya. Por eso una cosa le entendí al Señor. Amén, aleluya. Y esa es que sigamos de rodillas, que sigamos clamando, que sigamos intercediendo por nuestras vidas, que sigamos intercediendo por nuestra salvación, que sigamos pidiendo misericordia, que sigamos pidiendo misericordia, hermano. Porque aquel día de la persecución terrible, y más en aquel día cuando sean sellados por el diablo. Amén, aleluya. Aquel día ya no habrá oportunidad, ya no habrá algo que pueda rescatarnos de aquella ira de Jehová, de aquel fuego de Jehová que está preparado para la gente desobediente, para aquellas personas que no están apercibidos, para aquellas personas que toman el evangelio a la nada. Amén, aleluya. Por eso el Señor, hermano, nos habla
a través de sus profetas, a través de sus vasos, a través de aquellos profetas que el Señor está usando, a través de aquellos hombres que se están guardando en santidad, aquellos profetas que se están guardando en santidad, aquellos profetas que viven la palabra tal y como es, aquellos evangelistas que el Señor ha levantado en estos tiempos, que están llevando aquella palabra de alerta, aquella palabra de juicio, aquella palabra, hermano. Y es porque el Señor tiene misericordia de su pueblo. Amén, aleluya. Y Él quiere que nosotros no nos toque aquel día la ira de Jehová. Por eso el Señor viene hablando, hermano, porque Él tiene misericordia de su pueblo, porque Él sabe que aquel día, cuando las copas sean derramadas, vendrán juicio tras juicio, juicio tras juicio, juicio tras juicio. Amén, aleluya. Y nadie podrá pararlo. Amén, aleluya. Porque ya está decretada la palabra de papá. Amén, aleluya. Porque ya está declarada la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Amén, aleluya. Por eso, hermanos, le pedimos, Señor, amén, aleluya, que nos pongamos, Señor, que nos pongamos, hermanos, seguir orando, seguir ministrando la palabra. Amén, aleluya. Santo es el nombre de Jesús. Esto es todo, hermanos. Que el Señor le bendiga.